En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 29 de septiembre de 2025. Si no le gustan los lunes, pues imagínese usted a Begoña Gómez a partir de ahora. Porque si acababa mal la semana, pues lo que se dice bien no la ha empezado. Ni Begoña, ni el hermano, ni por supuesto el presidente del gobierno. Porque hoy ha recibido un golpe letal. Ya saben que son numerosas las cuestiones por las que está siendo investigada, pero es que hasta Hacienda, pues no ve claro que todo esto sea un bulo de la fachosfera y esa violencia judicial que decían algunos miembros mediáticos afines al sanchismo. Porque hoy conocemos que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado concluye que las adjudicaciones de los contratos de Red.es, para los que ya saben que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación para Barrabés, se produjeron incumpliendo la ley. Y enumera una larga lista de irregularidades, entre ellas las de valorar las cartas de recomendación para favorecer a la oferta de sus amiguitos. El organismo, que como digo es dependiente del Ministerio de Hacienda, que se dedica a velar por la integridad de la contratación pública, ha examinado 2 adjudicaciones del año 2020 en las que resultó beneficiada Innovanext, que es una sociedad de Barrabés. Ese mismo año, el empresario había ayudado a la esposa del presidente del gobierno a poner en marcha su cátedra y todo el rollo este de la Complutense. Lo que el informe detalla es que se utiliza una fórmula engañosa y la irregularidad que más destaca es que el peso de la puntuación subjetiva de las adjudicaciones fue mayor que el anunciado. Este último contaba, en realidad, menos de lo anunciado en la licitación. Eso suponía que la puntuación subjetiva tendría que haber quedado en manos de un comité de expertos ajeno a Red.es, algo que no sucedió. Resumen, las cartas de Begoña valen oro. Y sus recomendaciones. Bueno, pues esto por lo que sea, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar que todo esto iba a salir a la luz? Y que Begoña en realidad había conseguido su éxito profesional, bueno, si se puede llamar éxito a lo que hacía, gracias a ser la mujer del presidente del gobierno. Pero bueno, esto, ¿quién lo iba a imaginar? Pues tras conocer esta noticia, como digo, Ministerio de Hacienda, han dicho, María Jesús, sal tú, porque ya para lo que te queda, la de no, yo pongo las manos en el fuego, ya está abrasada de arriba abajo. Desde el Gobierno de España y como hemos dicho en todas estas ocasiones, estamos convencidos de que al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente. Al final, ya eso no sabemos cuándo, pero al final arrojará luz, ella personalmente arrojará luz. No es lo único que conocemos, también conocemos que la Unidad Central Operativa, ¿saben? La UCO, de la Guardia Civil, ha remitido al magistrado Juan Carlos Peinado el análisis de los correos electrónicos intercambiados entre el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, con la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que es de hecho lo que ahora va a ser juzgado. Ya hablábamos la semana pasada, el domingo Begoña Gómez no fue, y todos, ay, mira, no va, Bego. El sábado a las 6 de la tarde. Bueno, pues por mucho que vaya o deje de ir, en ese atestado, los agentes analizan 121 correos, que se dice pronto, que tienen interés para la causa. A lo largo de todo el informe policial se refleja como la que dijo Begoña Gómez, que hombre, sí, de forma esporádica me ayudaba, pero porque había mucha amistad. Pues bueno, se encargaba esta señora, que le paga usted el sueldo, se encargaba de forma constante de las gestiones relacionadas con la cátedra de la esposa del presidente Pedro Sánchez en la Complutense. Cuestiones como, por ejemplo, búsqueda de fondos, listado de proveedores, adendas de los convenios suscritos con empresas del IBEX 35 y un largo etcétera. Más de 120 correos, No está mal. Claro, el concepto esporádico, pues constantemente
utilizando, como digo, una persona que paga usted con sus impuestos para sus jueguecitos de catedrática. Pero es que además esto lo publica el Confidencial en exclusiva. La Administración del Estado, la Intervención General de la Administración del Estado, ha descubierto que se borró información clave de los concursos de Red.es que se llevó la consultora Barrabés tras esas 2 cartas de recomendación de Begoña Gómez. En un informe entregado el pasado agosto por la Fiscalía Europea al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se denuncia la eliminación de metadatos de los documentos que permitieron la victoria de la empresa respaldada por la mujer de Pedro Sánchez. Pues así empieza el lunes, Begoña. Hombre, pues, si usted ha empezado mal la semana, al final dices mal. Siempre es en comparación con qué. Pues imagínense, Begoña Gómez. Claro, es curioso descubrir que, qué casualidad, se borraban datos, pero tampoco debería sorprendernos. Recuerden el fiscal, eliminando su WhatsApp, su correo. Pero la hemeroteca siempre está ahí. Es la que mayor oposición presenta a Pedro Sánchez es el propio Pedro Sánchez, cuando decía que ellos no eran como los del PP y que no iban a borrar ni una sola prueba. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea, ni vamos a destruir pruebas a martillazos. Bueno, a martillazos no, eso es verdad. Pero destruir unas cuantas. Y luego tenemos la información que publica Alejandro Entrambasaguas en exclusiva en El Debate. Y es que David Sánchez, el maestro Azagra, ya saben, el hermano del presidente del gobierno, permaneció más de 4 meses sin línea telefónica en España con el objetivo de borrar cualquier rastro que pudiera situarle en el Palacio de la Moncloa. Ya saben que vivía ahí recluido. Y así, de esta manera, esquivar el control de la agencia tributaria. Durante ese tiempo fingía residir en Portugal para beneficiarse de que tiene suerte. Un régimen fiscal, pues, en fin, mucho más favorable, lo cual no es difícil si lo comparas con España, pero bueno, se podía haber ido a cualquier sitio. Pues no, oye, mira, Portugal, que tenía todos estos beneficios. Bueno, pues esta maniobra se diseñó para evitar pues que su verdadera residencia, en fin, quedara a la luz. Decir, oiga, este tío vive aquí en la Moncloa, no dice que vive en Portugal. Y muchas veces lo que se suele hacer a través de los teléfonos móviles o de las tarjetas de crédito, pues es como pillan a los que dicen vivir en Portugal o en Andorra y realmente no lo hacen. Alejandro Entrambasaguas y El Debate han tenido acceso a un informe de la UCO, de la Guardia Civil, que fue ya remitido a la magistrada Beatriz Viedma, que ya saben que es la que está juzgando la instrucción del caso del hermanísimo. Pues en ese documento se detalla cómo el hermano del presidente del gobierno dio de baja el número que había utilizado durante más de una década el 5 de noviembre de 2021, apenas unas semanas después de regresar de una excedencia de un año en Tailandia. Desde entonces y hasta el 22 de marzo de 2022, Sánchez, David, el hermanísimo, se mantuvo en un apagón de sus comunicaciones. No tuvo ningún número activo a su nombre en territorio nacional y de esta forma no podía ser geolocalizado por las antenas de telefonía. Una maniobra que, según los investigadores, no es casual, ya que coincide con su instalación en el complejo presidencial donde residió junto a su esposa, la japonesa Kaori Matsumoto. Bueno, claro, John Lennon, Yoko Ono, maestro Azagra, Matsumoto. Pues esto es así, ¿qué quieren que les digan? Cosas de los genios musicales. Pues esto también lo conocemos hoy. Y no salen a desmentirlo, ¿eh? Y esto, insisto, no es que Alejandro Entrambasaguas se levante por la mañana y diga voy a escribir esto. No, la UCO. La UCO. Claro, por eso tanto empeño en desacreditar todas las informaciones y sobre todo a los jueces, que son los que van a juzgar muy a su pesar a la familia del presidente del gobierno, a todos los Sánchez. Hablamos de la campaña la semana pasada que se estaba iniciando con nombres y apellidos, magistrados del Supremo. El caso del juez Peinado, pues en fin, ya lleva sufriendo esta campaña de acoso y derribo mucho tiempo, pero es que ahora le ha tocado Luis Sanz. Y algunos lo recordarán, ha venido aquí en alguna ocasión para todos los temas de la ley Bolaños, que es lo que suponía reformarlo, los peligros a los que se enfrenta España si no tiene independencia judicial.
Bueno, pues Luis Sanz justo participaba en el evento, la inauguración de ese think tank que ha hecho Iván Espinosa Los Monteros, Atenea, y estaba con Guadalupe Sánchez y con Manuel Llamas, que colaboran en esta casa. Y bueno, pues se limitó a defender la independencia judicial, que es que esto ahora es de fachas. Es que esta es la locura en la que estamos. Defender la independencia judicial es una cosa de fascistas. Bueno, le han montado una campaña que el hombre ha tenido que dejar X, claro. Es que van con todo, porque están desesperados, y es que están pillados por todos lados. Y a todo eso hay que sumar que aparecía aquí en Aldama. Aparecía en la COPE, y en esa entrevista señalaba, es que aquí hay tantas patas, la financiación ilegal de la PSOE. Y también señalaba al gran jefe, una vez más, a Zapatero. Hay un capítulo también importante que no se ha hablado, que es el famoso rescate de Plus Ultra, que de ese sí que habría que hablar, en el que Zapatero está involucrado y en el que Zapatero va al Ministerio de Transportes por 2 veces en las que yo estoy presente, a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer. Al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer, y que, bueno, pues luego hay comentarios de Koldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero, y bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Koldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Pues esto es lo que contaba Víctor de Aldama. Me estaría bien que presentase pruebas. Ahora, la versión, pues la versión sí, no la podemos creer. Sobre todo Koldo. El que no para de pedir y de ganar dinero se refiere a Zapatero. Pero Aldama dice, no, el rescate, en realidad hay que hablar del de Plus Ultra, porque el de ir a Europa está él metido. Pero el de Plus Ultra, hay que hablarlo. Pues es posible. Lleva ya bastante tiempo señalando a Zapatero y ya ha mostrado su intención de colaborar para que esa financiación ilegal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, de esa forma que todo ese dinero llegase a la PSOE, pues sea juzgada. Ojalá cuanto antes presente las pruebas. Y luego también ha dejado un titular que ha pasado más desapercibido, pero que sin duda sería el más importante de todos en el caso de que fuese cierto. Y es el fraude electoral, posible fraude electoral, según Víctor de Aldama, en las pasadas elecciones del año 2023, que ya saben ustedes que hubo récord de voto por correo. Y ya saben ustedes que el voto por correo, uno dice, oye, ¿cómo ha quedado? No lo sabes. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, se cogen todos esos sobres que están custodiados en correos y se meten en las urnas. Y a partir de ahí uno no sabe si es un voto por correo o no, no tiene ni idea. Y como digo, no se contabiliza. Lo digo porque algunos muchas veces sacan y dicen, no, mira, el voto cera. Sí, bueno, ese es el extranjero, que es distinto. No estamos hablando de eso. Hasta Javier Ruiz salió un día en Radio Televisión Española diciendo, pero, hombre, ¿cómo va a ser esto cierto? Y claro, le ponían, pues eso, el video wall con la tablet en la mano y haciendo así circulitos. La señora que está en casa dice, bueno, claro, con esta tecnología, ¿cómo nos va a engañar? Y le ponían una cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Una cosa es el voto extranjero y otra cosa es el voto por correo. El voto por correo, uno no tiene ni idea de cuál ha sido el resultado. Y hubo récord. Y estaba la fontanera al frente del voto por correo, ¿eh? No hay que olvidarlo. Bueno, pues Víctor de Aldama aseguraba hoy en la cadena COPE que en España hubo fraude electoral. Alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Hablar de fraude electoral? Sí. Abiertamente, fraude electoral Sí. en unas elecciones en España. Sí, fraude electoral. Pues esto es lo que decía. Como digo, estaría bien que presentase las pruebas pertinentes. A mí no me sorprendería, que quieren que les diga. Llegados a este punto, pues hombre, que la PSOE, que el propio Sánchez, si es que Sánchez hasta reconoció que es verdad. Oye, estos mensajes de Santos Cerdán y Koldo diciendo, ahora coge 2 papeletas y las metes ahí.
Y Koldo diciendo, ya está, en las primarias, y le robó las primarias a los que se supone que más estima le tiene, que son los miembros de la PSOE. Pues imagínense, vamos, ¿qué es lo que más les interesa? El resultado electoral. ¿Una mafia va a tener límites morales? Pues no, no tiene ningún límite moral. Límites morales, ninguno. Ahora, como digo, esto hay que probarlo. Lo único que les puedo decir al respecto es un dato, y es que en las pasadas elecciones, en el cómputo global, el Partido Popular y Vox obtuvieron un 45,44% de los votos. 45,44%. La PSOE y Sumar, un 44%. Bueno, pues en el voto por correo, como digo, no sabemos cómo quedó, solo tenemos una encuesta que realiza el CIS. Los únicos datos son los que proporciona el CIS. Bueno, pues según el CIS, el bloque PP-Vox sumó un 34,1%. Es decir, que perdió 11 puntos. No 1, 2, 11. Mientras que la PSOE y Sumar un 51,5. Es decir, 7 puntos y medio más. Hombre, es un descuadre interesante. ¿Puede ser? Bueno, puede ser, claro, como poder pueden ser tantas cosas. Pero Bustos decía, sorprendido, ¿fraude electoral? ¿Unas elecciones en España? Hombre, pues sí, claro. Ni que fuese la primera vez que la PSOE recurre a robar las elecciones en España. Basta con conocer su historia criminal. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Me han chirriado antes un poco los oídos cuando has establecido esa línea del tiempo entre John Lennon y el maestro Azagra. Bueno. Vamos, las parejas y Yoko Ono los y Matsumoto. matrimonios y Matsumoto, sí. Claro, imagino que ha heredado la misma destreza en el arte de la conquista de genios de la música. Mujeres japonesas, ¿no? Sí, eso tiene que ser algo de los genios de la música. Y pues no sé, les va el rollo japonés. ¿Qué le vamos a hacer? De Abbey Road a la danza de las chirimoyas. Para que veas que la degradación es total en todos los ámbitos. Ya veo, ya, madre mía. En la música sobre todo. Sí, es verdad. Y en el cine. En todo, sí, se ha perdido. Tú ves una buena película del siglo XX, sobre todo en esos años dorados de Hollywood, y dices, ¿y dónde ha quedado todo eso, no? Y la última vez que fui al cine ya ni me acuerdo. Yo no he sido mucho de ir al cine a lo largo de mi vida, la verdad, o sea, he sido más de ver películas en casa, pero te prometo que no me acuerdo de la última vez. También es verdad que los precios están por las nubes y al final pues es todo... Claro, Netflix tal, pero bueno, sí compensa, pues vas, pero para ver qué, no sé. Dicen que el Señor de los Anillos están haciendo una obra. Han hecho ya varios remakes, No, pero Peter Jackson, algo de Gollum creo que era. ¿Ah, sí? Sí, entonces ahí pues iremos. Bueno, hombre, claro, como unos tolkienianos. Eso sí que es una obra maestra. Sí que, hombre, eso, exacto. Viene de un autor, pues, la banda universal. Sonora muy molona, no del maestro Azagra, incomprensiblemente. Podía haber sido él. Pero... Imagínate en la batalla del abismo de Helm o en los campos del Pelennor. La danza de las chirimoyas. La danza de las chirimoyas. O sea, yo creo que los olifantes se desplomarían en el suelo porque, claro, y los espectadores. Y los espectadores también. Claro. Bueno, vamos que el gobierno... O sea, qué bloqueo mental me ha entrado ahora mismo. Estamos con el tema judicial, pero claro, se supone que hay un país que gobernar. Claro, esto ya es una cosa... bueno, ya... sí, es algo secundario. Sí, que ha quedado ahí. Y para eso está el tema de los presupuestos, que yo celebro que no se presenten. Pues imagínate lo que puede salir de ahí. Y bueno, el gobierno ha dicho que ya sí, eso lo miramos. No, el problema está que cuando siempre sacas a relucir o agitas la Constitución, pues oye, tienes que aplicártelo para todo, ¿no? Pero por tercera vez, Jano, no van a presentar... ¿Al final no? No. Bueno, a ver, salvo que lleguen a un acuerdo a última hora, cosa que dudo, no parece que vaya a salir adelante. Así que un año más, Jano, estaremos sin presupuestos. Se celebra. Se celebra, por otra parte, cuanto menos hagan, pues mejor, porque el gobierno no va a presentar a tiempo en las Cortes los presupuestos del próximo año, del 2026. La Constitución española dispone en su artículo 134 que el Ejecutivo debe presentar las cuentas al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, antes de comenzar el mes de octubre, un límite que Moncloa pues no va a cumplir. Hacienda intenta cerrar antes de presentarlos el apoyo de sus socios, pero la dificultad a esta hora pues es máxima. De hecho,
El equipo de la vicepresidenta María Jesús Montero ha iniciado los primeros contactos con los grupos afines, pero de momento ninguno ha confirmado su visto bueno, siquiera al techo de gasto y la senda del déficit, que es el paso previo necesario para trabajar en las cuentas del año que viene. Los más cercanos, que eso da una idea también de cómo está el patio ahora mismo, son el PNV y Bildu. Esos son los principales socios aliados del sanchismo en esta legislatura, que es muy inestable. Pues sí, pero bueno, ya digo, ¡ay, qué mala noticia! No, hombre, esto es en realidad la noticia positiva del día, que de momento no van a aprobar. Pero que se ponen siempre muy dignos con el tema de la Constitución y al final, sí. ¿Para qué queda la Constitución? Pues para saltársela y que no tenga al final ninguna... Para lo que diga Sánchez. Para lo que diga Sánchez. María Chivite, hoy no ha llorado. No ha llorado. Es que, a ver, después de aquella comparecencia, yo creo que ya esas lágrimas de cocodrilo, pues es que ya no quedaría dentro de ella absolutamente nada. Diría qué pena, pero es mentira. Entonces, no, claro, a ver, fue una gran actuación. Sí, estuvo bien. Sí. Hombre, yo también lloraría, ¿eh? Digo, yo me han pillado. Y entonces, claro, imagínate. El papelón, es que tiene que ser tremendo, ¿eh? Yo que me fié de Santos Cerdán para hacer estos negocios y al final Santos. Claro, Santos cayó. Pero hay que hablar de Santos. Sí, en la Comisión Coldo, que se está celebrando en el Senado en los últimos meses, pues hoy le tocaba a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, que ha admitido en esa comisión de investigación en la Cámara Alta que pidió ayuda a Santos Cerdán, sorpresa, para conseguir financiación estatal. Estamos hablando del túnel de Belate, que es una obra clave de legislatura. Chivite aclaró que su apoyo se limitó a acompañarla a reuniones en ministerios como diputado por Navarra, negando haber tratado con él sobre adjudicaciones concretas. La polémica surge porque dichas obras, que están valoradas en 76 millones de euros, no estamos hablando de cualquier obra, fueron adjudicadas a una UTE en la que participaba Servinavar, ya saben, empresa de la que era socio Santos Cerdán. Aún así, Chivite insiste en que no hubo legalidad ni injerencia. Escuchamos. Santos Cerdán es diputado por Navarra y como ustedes bien sabrán, usted precisamente ha sido tanto diputada como senadores, desde luego la tarea de los diputados y senadores es velar por, reclamar esas tareas, esa falta de infraestructuras y esa falta de inversiones del Gobierno de España en Navarra, y me acompañaba en esa calidad de diputado por Navarra, que se preocupaba por determinadas debes que tenía el Gobierno de España con nuestra comunidad. En fin, cuando te lías tanto y te recreas tanto para explicar una cosa, algo hay ahí detrás que no termina de entenderse. He hecho una paradiña, para ir a vigilar, no digas mordidas. Sí, eso es como tú que controlas tanto de los Simpson, ¿no? Cuando tiene al mono con los platillos Homer Simpson en la cabeza y al final pues acaba diciendo lo que no tenía que decir. Es un poco este nivel. O sea, el nivel es este, de corruptelas como el alcalde Quimby. O sea, es este nivel, no estás así. Bueno, el PP que ha dicho, venga, va. Vamos con todo, ¿no? Han dicho, ahora ya lo de la inmigración vais a flipar. Y claro, dices, este debate ya fue. Pero bueno, ahora que hay consenso, claro, es que lo de la inmigración es muy divertido. Yo te digo, Sánchez era el último presidente socialista que sea pro-inmigración, esto ya lo verás, el siguiente va a ser anti-inmigración a saco, pero ahora el PP, como hay un consenso del 99%, ha dicho vamos a demostrar nuestra valentía. Claro. Con un tema que es que ya no es ni tema, la inmigración ilegal, pero si es que ya esa pantalla ya fue. Estamos de la ilegal y la legal, que es el punto. Ahí está el asunto, pero bueno, ya sabes que el PP, todo se resume en la fuga de votos respecto a otros partidos, hacia Vox, que son más contundentes en esta materia. Entonces han dicho, oye, ¿qué? ¿Nos ponemos serios con este asunto? Entonces han solemnizado ese plan de inmigración que lo van a presentar. Van a hacer una apuesta de largo en el mes de octubre, Jano. Ah, sí, anda. ¿Y quién lo han anunciado, pues no sé. Van a explicar los puntos de dicho plan. Vamos a repasarlo si quieres. O sea, lo han anunciado, pero realmente la apuesta de largo va a ser en octubre. Anuncian que anunciarán. Vale. Así que eso es un clásico en el Partido Popular. Y bueno, pues han marcado cuál va a ser ese plan en cuanto a política de inmigración. La intención pues es presentarlo, como decimos, el próximo mes de octubre, y con el que pretende evitar esa fuga de votos hacia partidos pues más contundentes en materia de inmigración, como puede ser Vox. Así lo ha acordado este fin de semana el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, junto con sus varones durante la cumbre de la formación en Murcia. Para ello, han marcado 3 ejes fundamentales de acción: priorizar la proximidad cultural, restringir el acceso a las prestaciones sociales de la Administración y vincular la inmigración a las necesidades laborales del país. Señalaba Feijóo que este era el gran reto que tenían por delante. Escuchamos. Esto es un desafío, sí,
¿Por qué? Porque se ha 2025. descontrolado. Y en consecuencia, cuando algo se descontrola y se convierte en un desafío, hay que encararlo, hay que afrontarlo. La inmigración ilegal es un desafío que hay que afrontar. Por tanto, como ya hemos dicho, tolerancia cero con el delito. Eso es lo mínimo. Los delitos graves... Es que es como si te estuviera hablando de la PlayStation 1 y tú le dices, tío, que estamos ya en la PlayStation 5, han pasado 25 años, 30. Sí, como dice, la verdad, lo del Pac-Man es un tema. Dígame, coño, a ver, 2025. Claro, yo estoy aquí con el GTA 6. Me tienes aquí con el Pac-Man o el Rayman, pues en fin. A su ritmo. Que se lo hagan mirar. Sí, pero es que además, claro, en Cataluña, Alianza Catalana, hemos hablado mucho de Alianza Catalana la semana pasada, y lo que queda por hablar. Pero es que Vox está por delante del PP. Es que el PP también se va a diluir como un azucarillo en Cataluña. Como nos pavilen con este asunto, se les van a comer. Entonces, claro, si vas están en el Internet Explorer todavía. ¿Sabes? Están ahí con la... ¿Tú te acuerdas cuando tenías que poner el cable ¿El Euroconector? el cable de conexión que te telefónica? Sin teléfono. Que te hacía, exacto, te quedabas sin teléfono y hacía ese ruido raro que nos ha llevado siempre, nos han llevado los demonios con esa lentitud, pues están todavía ahí. Sí. Sí, es como en vez de utilizar la IA, utilizan el Paint. Editan con Paint. Que cogías, ¿te acuerdas? De pequeña. El Buscaminas, están con el Buscaminas. Sí, en fin. Bueno, tranquilo, Alberto. Tú ya, si eso en 2050 ya hablamos del desafío de la inmigración como concepto en general. Eso es. Donald Trump, que se iba a reunir con Netanyahu, que además Trump está enfadado con Netanyahu. Está enfadado, mira, esto a mí ya me está empezando a molestar, estate ya quieto. Las narices. Porque esto no... Tengo muchos problemas. Siempre es una reunión importante, pero esta en concreto es clave. Es clave, reunión que va a tener lugar en la Casa Blanca, en Washington, entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Es un encuentro importantísimo para abordar todo ese asunto de la guerra de la Franja de Gaza. Y ustedes dirán, ¿por qué es una reunión clave o más clave que las anteriores? Pues por una cosa que ha dicho la propia Casa Blanca, y es que Israel y Hamás están muy cerca de alcanzar un acuerdo marco para poner fin a ese conflicto y garantizar una paz duradera en Oriente Próximo. Ahí es nada, es lo que ha dicho la Secretaría de Prensa, y de hecho el propio Trump lleva días también asegurando que ese acuerdo entre Israel y Hamás es posible, lo cual nos llevaría a otra etapa, a otro capítulo de este conflicto. No va a ser fácil de todas formas, porque Israel ha dejado más que claras sus líneas rojas si se quiere poner fin a esta guerra. En primer lugar, rechazo frontal a un Estado palestino. En segundo, la permanencia indefinida del Estado de Israel, del ejército, de Israel en Gaza. Y por último, el desarme y retirada de Hamás. Son 3 puntos, obviamente muy delicados, y que no van a poner las cosas fáciles. No obstante, desde Estados Unidos se muestran optimistas de cara a esa reunión, así que veremos, Jano, lo que sale en las próximas horas de ese encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Pues lo contaremos, Juanín. Eso es. Nos vamos ya a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes. Alerta naranja, pero menos mal que has llegado. Sí, de hecho, en la zona donde resido yo no ha llovido nada, apenas ha chispeado. Es verdad, es que, claro, ahora después de lo de la Dana, es todo cerrado y así, pues si pasa algo, oye, yo ya avisé. Y no puedes hacer vida. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. En alerta menor que naranja, la verdad. Pero tú estás malo. Sí, estoy un poco resfriado, sí. Pero bueno, todo en orden, bien. Yo sigo trabajando, nunca paro. Lupe te mira con cara inquieta. Tengo una semana muy dura, no quiero oír. No te preocupes para nada, de verdad. Voy a ponerme la mascarilla. Chapu Apaolaza, que se estrena, había venido a Big One, pero no a la tertulia. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, encantadísimo. Oye, hay que decir que tienes un canal de YouTube que ha sí, tirado de originalidad. Ya he dicho, lo voy a llamar Chapo Apaolaza YouTube. Sí, para que la gente no se equivoque. Porque yo estoy acostumbrado a que a mí me digan Pocho Polaza, Pachu Pazola. O sea, todas las cosas. Entonces he dicho, no, o sea, no vamos a crear. Va a ser Chapu Apaolaza en YouTube. Y ya está. Pero invito a todo el mundo a que sean aquí de Big One, que le echen un cariñito. Que se suscriban. Sí, vamos a dejar el enlace de tu canal en la descripción. Pues nada, lo recordaremos al final de la tertulia. Una cosa, Chapu, que siempre he querido preguntarte, nunca nos habíamos visto, pero tú llevaste a Limonov a los toros. Sí. Eso me parece de verdad. Si yo tuviera eso en mi currículum, sin conocer a Limonov, todos los lunes lo diría aquí como la chorrada de las guiosas, pero o sea, no tengo cosas tan interesantes. Yo soy el que fue a los toros con Limonov.
Y efectivamente tuve ese gusto de llevar al escritor y al poeta, y de hecho lo cuenta en su último libro, que es un libro póstumo que se llama Los viajes de un hombre mayor o de un hombre anciano, en el que cuenta la tarde que estuvo en las ventas. Y aparezco yo y habla bien de mí, porque el limono lo mismo te corta un traje, ¿sabes? Entonces cuenta aquello, pero no se ha publicado aquí en España. Pero ya con la traducción del Google ya me va gustando, ¿eh? O sea que... Sí, esa es mi posteridad, Rubén. Sí, vamos. O sea, me parece grande. O sea. Y estuvo en el bar mal llamado El Guarro, que se llama el bar El Ruedo, que pone música de refrescos y música de los 80, y entonces estuvo allí tomando unos botellines y allí departiendo con los aficionados. Yo estoy seguro de que me planto en cualquier sitio de Madrid con Limono, cuando vivía el pobre, y no me hubieran reconocido. Bueno, pues los aficionados a los toros, que son lectores, empezaron a remolinarse. ¡Este es Limono, este es Limono! Y ahí estuvimos, sí. La que no se presentó el sábado por la tarde, el sábado, fue Begoña Gómez. Que esto ha generado mucha controversia. ¿Estaba obligada, no estaba obligada? ¿Está haciendo un pulso al juez Peinado? Bueno, pues se presente o no se presente, el panorama, la semana bien no la ha empezado. O sea, lo que dices, oye, ¿cómo has empezado la semana? Pues hombre, bien no es la palabra. Lupe. Sí, bueno, por un lado tenemos que la intervención general del Estado, digamos que su delegación en Europa ha ratificado en un informe que aquello que era un lawfare de libro y una querella sustentada en recortes de prensa publicados por la maquinaria del fango, pues tenía sustento, nada menos que esta intervención general. Lo que ha plasmado en el informe es, por un lado, que existen múltiples irregularidades en la adjudicación de los contratos públicos a Barrabés, que no olvidemos que Barrabés se benefició de nada menos que de 8 millones de euros en subvenciones públicas, 8, en un proceso en el que él se presentó con cartas de recomendación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que a mí ya eso es una irregularidad que me llama muchísimo la atención. Pero hay algo en lo que no se ha puesto el foco y a mí me resulta especialmente llamativo, porque es que aquí estamos ya normalizando cosas muy extrañas. Una de las cosas sobre las que advierte la intervención general en este informe, vamos a llamarlo Hacienda, ¿vale?, es que se han borrado los metadatos Se lo publicaba el Confidencial de los contratos de los que resultó beneficiario Barrabés para dificultar la trazabilidad. A mí, que alguien haya dado orden para que dentro de la administración, de ese conglomerado burocrático que es la administración del Estado, se borren los datos y que una persona haya ejecutado esa orden en un asunto en el que aparece, está directamente vinculado con la mujer del presidente del gobierno, y en un asunto que está judicializado, me parece de tal gravedad. Pero bueno, como aquí ya hemos normalizado, por ejemplo, que el fiscal general, cuando se entera de que está incurso en una investigación judicial, borre su móvil, borre parte de sus correos electrónicos. Y cambie el móvil. Cambie de móvil, cambie de dispositivo. Que todos los que están involucrados en esa investigación, pues los que trabajaban en presidencia del gobierno, los que trabajaban en el departamento de comunicación de fiscalía, hayan borrado su móvil y hayan cambiado de dispositivo. Aquí estamos normalizando, y encima salga el presidente del gobierno diciendo que hay que pedirles perdón. Como estamos normalizando una serie de cosas que no son normales y que en cualquier otra democracia conllevarían la dimisión inmediata del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones, pues yo entiendo de que lo sumemos a este escenario esquizofrénico como otra cosa más, pero es que de verdad es que es gravísimo. A mí hay una cosa que hay algo que me interesa, y es si las irregularidades que ha detectado la intervención en los contratos de Barrabés en realidad eran comunes en redes, porque también eso puede ser, ¿no? Que hayan sido comunes y que no hayan sido otra cosa, es que sea, no, mira, siempre se hicieron bien los contratos y resulta que se cometieron irregularidades con Barrabés. Eso ya
pues sería un trato La de palabra favor. irregularidad te lo dice todo. Sí, si, pero- si no es regular... Claro, no, pero hay irregularidades que se cometen constantemente. Sí, Es decir, pero que- borrar los metadatos, que eso- créeme. Es una pena lo del No. borrado de metadatos, igual que lo del borrado del fiscal general del Estado de los mensajes, porque es una pena que no podamos saber que el fiscal general del Estado efectivamente era inocente, ¿no? Claro. Con lo cual no nos hubiéramos preocupado nada, ¿no? A mí me suena el hecho de no acudir a la citación. No sé si me suena a un intento de esta guerra sanchista de, venga, un órdago sanchista, ¿no? Y decir, ahora ven aquí y ordena una detención si tienes narices, ¿no? Que no ha caído en esa trampa, digamos, si es que hubiera sido así, la motivación de no haber estado, si es que hubiera sido esa, no ha caído la trampa del juez Peinado. El juez Peinado ha dicho, bueno, venga, pues vale, ya está. Pero da la sensación de decir, oye, venga, pues como Sánchez y su familia, y vayamos, el sanchismo, va pues con sus partes políticas encima de la mesa, lo normal es decir, no, pues ahora no voy. ¿Por qué? ¿Y ahora qué vas a hacerme? ¿No? Denoto, siendo lego en derecho, un cierto desafío, ¿no? Lo hay. Bueno, hay una evidencia del desafío es que ellos habían pedido para el sábado, Justo. habían comunicado que iban a entrar por el garaje y había ahí personal de Moncloa dentro de la dependencia judicial para controlar la seguridad del acceso de Begoña Gómez. Es decir, esto es un desafío a mayores, porque esta causa ellos se la han tomado como el Estado contra nosotros, la fachosfera contra nosotros. Esto, de verdad, si es que parece que son cuestiones que nos inventamos, pero el propio presidente del gobierno ha hablado de lobbies oscuros que están conspirando para hacer caer al gobierno. Y esto no lo ha dicho en un contexto de partido. Esto lo ha dicho cuando tuvo que dar explicaciones después de que saliera el famoso informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Con toda la corrupción sobre la mesa, la presunta corrupción siempre, él aludió a esa conspiración de los lobbies oscuros que lo que no recomendaba, decía, era que hubiera alternancia, que hubiera un gobierno diferente al suyo porque iba a ser un ejercicio de irresponsabilidad. Con respecto a Begoña Gómez, yo simplemente planteo una cuestión que se nos puede pasar de largo, pero ¿quién es Begoña Gómez para firmar con autoridad, para que se le considere una autoridad a la hora de firmar una carta de recomendación? Es que parece una perogrullada, pero es que, es que no es nadie. Pero claro, ¿quién es Begoña Gómez para reunirse 2 veces en julio del año 2020, si no me equivoco, con Javier Hidalgo antes del rescate de Air Europa, que se aceleró en el gobierno y además hay conversaciones que capturadas también por la UCO en el que citan a Begoña Gómez. Y luego actividades que realmente lo que ilustran es sobre el concepto sobre el que reflexionabais los dos, tienen cierta sensación de impunidad, de como nosotros estamos en esta posición, esto es nuestro. Se ve en determinado uso del dinero público, determinadas partidas que destina a determinados fines el presidente del gobierno. Pero es que se ve perfectamente lo de Begoña Gómez. ¿De verdad no vieron que había algún tipo de irregularidad o de, no sé, algún tipo de dilema ético en el mero hecho de mandar a Begoña Gómez, de que Begoña Gómez se reuniera? Ya no solamente que tuviera una cátedra extraordinaria, que bueno, eso al final dentro de instituciones politizadas parece que se han vuelto normales, aunque es igualmente reprobable, pero de verdad no hay nada que les diga, ojo, esto no está bien, cuando te estás reuniendo con empresas para pedir dinero para tus proyectos, que lo que persiguen es el desarrollo de un software para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Rubén, empresas que, como la de Barrabés, acaban siendo adjudicatarios de contratos. Claro, pero al final ¿quién es Begoña Gómez? En principio la mujer del presidente, es decir, institucionalmente nadie. Pero claro, ¿y si dices que no a Begoña Gómez? Claro. ¿Qué te pasa si eres uno de los principales contratistas del Estado, por ejemplo? Nadie, quiero decir, Moncloa, no son 800 o con los que fueran, muchos asesores. Nadie dice, esto no está bien, porque yo no sé cuál va a ser el desarrollo judicial de esta historia. Es decir, yo no sé cómo va a terminar, si va a ser culpable o va a ser inocente, de malversación, de tráfico de influencias, de cualquiera de los 5 delitos. Es que no lo sé, pero es que no me importa. Yo sé como ciudadano que no estaba bien. Pero es que esto lo sabe todo el mundo, porque una de las trampas del sanchismo consiste
en ampliar el campo de juego de la política, que en principio está sujeto a unas reglas muy cambiantes, una vez es fuera de juego, otra vez no es fuera de juego, ahora la portería es más grande o es más chica, o sea, la política es rara, pero tiene sus reglas que más o menos todos podemos ir entendiendo. Haces 2 veces la misma cosa, una vez triunfas, la otra vez te comes un marronazo y pierdes unas elecciones, es decir, todo va cambiando, pero aquí la ley del bien y lo virtuoso, por cambiante que sea, se expande totalmente a lo legal. Entonces, yo entiendo, Lupe, que lo legal es importante, más ahora que está siendo que hay una serie de jueces, que hay una serie de abogados, una serie de policías que están defendiendo la ley. Ahora, a mí la ley es que me coges un límite que me coge muy lejos. Yo tengo otros límites que están antes, que me gustaría que nos hubieran cruzado, que es, por ejemplo, el de que la mujer del presidente tenga esas influencias dentro de su ámbito privado. Entonces dicen, oye, hay aquí una gran maniobra que a mí me hace gracia, entre comillas, que es la de decir, oye, os estáis fijando ahora mismo en los delitos que ha cometido la familia del presidente porque es la familia del presidente. No. Que sea la familia del presidente no es relevante para que esos delitos sean mediáticos, como sí sucede, por ejemplo, de momento, en el caso de González Amador. Aquí lo que es relevante es para el delito mismo. Es decir, el supuesto delito se produce porque eres la mujer del presidente. Por eso, siendo la mujer del presidente, no puedes pedir nada, porque hay unos implícitos que son antiéticos que pueden crear una sospecha sobre cualquier decisión, sobre cualquier contrato, sobre cualquier nada. A mí no me recibe nadie del IBEX. Oye, yo no sé vosotros, pero... No, tampoco. O sea, yo nunca... Ni pasa qué hace. O sea. No, tampoco. La verdad que tampoco hemos llamado. Pero vamos, dudo mucho que Google diga, sí, claro. Prueba. Ven aquí. No, llamamos ahora, podemos hacer la prueba, ¿no? Vamos a llamar a Telefónica. Y entonces dice, oye, mira, que estoy aquí con Jano, que nos gustaría tratar un tema de un proyecto que tenemos. Un curso. Y entonces queremos hablar Curso con el B1. presidente. Curso B1. Y lo vamos a citar aquí, en la redacción de B1. A ver si viene el Mar Murtra. ¿Qué os parece? ¿Que vendría o no? Yo creo que no. No sé, avisadme. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Chapu en que el gobierno ha intentado equiparar las responsabilidades políticas con las responsabilidades judiciales, sí, cuando ciertamente ellos llegaron a Moncloa después de una moción de censura que no se basaba precisamente en responsabilidades judiciales. Llegaron a la moción de censura utilizando una frase que introdujo un juez bastante conocido, digamos que luego tuvo que ser matizada o corregida por el propio Tribunal Supremo. Pero lo que no cabe ninguna duda es que Pedro Sánchez llegó al gobierno como adalid contra la corrupción, llegó prometiendo una serie de cuestiones como que, por ejemplo, cualquier compañero que se enfrentase a un juicio oral pues tendría que presentar su dimisión. Pero no decía si era compañero sentimental. Ah, bueno. Tampoco el fiscal general del Estado, tampoco su hermano, tampoco, bueno, ya hemos visto que ya veremos cómo avanza el caso Coldo, el caso Cerdán, el caso el caso Rescate Europa, el caso Plus Ultra, porque iba a haber muchos compañeros, ya lo veréis. Bueno, el caso de Duro Felguera. Sí. Es que hay un presunto soborno millonario a una persona relacionada con Venezuela por la realización de una central térmica. Ahí. El tema del enfrentamiento con Peinado, mira, era evidente. Primero, ¿os acordáis toda la bola que se montó a raíz del bulo que publicó el diario que compraron todos los medios de comunicación, de que sí, Peinado que había mandado a Begoña a juicio, a enfrentarse al tribunal de jurado, y parecía que el juicio iba a ser el sábado? No sé si lo recordáis. La comparecencia del artículo 25, si tú te lees el artículo 25 de la ley del jurado, para esa comparecencia efectivamente se establece que la citación habrá que hacerlo en la persona del imputado, del investigado, y a sus abogados en caso de que ya estuviera personado con abogados. Así que la citación del juez Peinado se ajustó estrictamente a la legalidad. A cualquier abogado que nos pregunte sobre si es habitual que no acuda al juzgado alguien que ha sido citado personalmente, te va a decir que no, que si el juez te cita personalmente, lo mejor que puedes hacer es ir y comparecer. Evidentemente aquí había una estrategia coordinada de los 3 abogados defensores, por parte del abogado de Cristina Álvarez, el abogado de Begoña Gómez y el abogado del delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid,
para echarle un pulso a Peinado. Mucha gente decía, es que si no va, la tiene que ordenar la detención. No, si no va, lo que tiene que hacer es requerirla, apercibirla para que se vuelva a presentar su advertencia de entonces sí que ser detenida. Entonces sí pueden advertirle de la detención. Sí, ¿no? le podría haber advertido. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, estos se amparaban, porque tardaron un poco algunos de los abogados en publicarlo en las redes sociales, porque evidentemente estaban buscando jaleo y con el jaleo una posible nulidad. Entonces se amparaban en una circular de la Fiscalía del año 95 en la que se establece algo que puede sonar razonable, que es que si ya estás personado con abogado en el procedimiento, pues que esa comparecencia baste con que asista el abogado. Pero es que eso solo vincula a la Fiscalía. Es decir, un juez, lo que diga una circular de la Fiscalía, ni le viene ni le va. Pero ellos lo que querían era el jaleíto. Mira, Peinado ha percibido a Begoña de que si no se presenta, y poner nervioso al instructor y con eso intentar conseguir una nulidad. Y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque seguramente tanto esa patraña que urdieron y que han intentado, que no les ha salido bien, como todo el tema de agitar la bandera palestina, que llevamos ya una semana y pico con ello, fuera para tapar todo el estiércol que está rezumando ahora en relación... Bueno, pero Lupe, hay una cosa que a mí me sorprendió, con 120 correos por analizar. Eso es que no hemos hablado de la malversación. La Fiscalía pidió el archivo de la causa. Sí. Menudo papelón. Entonces, claro, aquí nos encontramos ante una situación, porque podemos poner también el ejemplo del maestro Azagra. Y al final, lo que se ve, vamos a ver, es decir... ¿En qué cabeza entra? O sea, ahí se ve un poco el estilo de gobierno de este tipo, que lo hemos comentado algunas semanas y suena mal, pero es el chorraforismo, es decir, gobierno a golpe de testículo, como quien dice, es decir, de testiculina, de, oye, yo soy el que gobierna, yo tengo una serie de prebendas por ello, retírame del trono si quieres. Hay un nudismo político. Hay algo ahí. Entonces, claro, hay un chorraforismo, es decir, ya está, sin más, o sea, por mis huevos, así vamos a decirlo así. Encima de la mesa. Y por mis huevos le creo a mi hermano una plaza en la Diputación de Badajoz, y por mis huevos, si de repente se empadrona en Portugal, pues le voy a dar un trato diferente, y eso ha sucedido. De hecho, publicaba Mercedes ayer en Voz Populi un caso sobre eso, que el trato que le ha brindado a otro contribuyente, ponía un caso con respecto a la residencia en Portugal, es diferente. ¿Por qué? Porque el hermano de Pedro Sánchez tiene que ser siempre el trato diferente. Y luego, con respecto al ejercicio arbitrario e injustificado del poder en múltiples situaciones. No solamente porque cuando empezaron a estallar los casos de corrupción lanzó el famoso Plan de Regeneración Democrática, que lo que fue un ataque a gran escala a los contrapoderes del Estado, a los jueces, a la oposición y a los periodistas, sino también por otras cuestiones que resultan también relevantes, como pueden parecer anecdóticas, pero para mí no lo son. Es decir, de repente hace de su capa un sayo, ve que las encuestas dan que no hay ninguna posibilidad con esas encuestas sobre la mesa de que si tiene que convocar elecciones anticipadas pueda volver al gobierno, y de repente, como la causa de Israel y Palestina considera que es rentable, suceden cosas mágicas. Fleta un barco, 52 militares, 8 médicos, para proteger a la flotilla, porque así, es verdad que lo han hecho más países, pero bueno, es decir, eso cuesta sí, pero dinero. no es igual, final, no es igual lo que han hecho el resto de países. Pero al final todo eso forma parte del yo estoy en el poder, yo tengo una discrecionalidad para ejercerlo. ¿Me dejas que explique lo del barco? Es que me parece muy importante. La flotilla. La flotilla, porque ahí, si tuviéramos una fiscalía que estuviera investigando lo que hay que investigar, yo qué sé, como la adjudicación de los contratos de los brazaletes o el tema de la flotilla, pues a lo mejor ahí había donde rascar. Mira, perdón, una cosa, una fuente del Estado Mayor del Ejército alucinaba. Que sí, que alucinaba. Sí. Yo también he hablado con la ella. Rapidez del despliegue de ingenieros por ahí. Mira, pero es que hay una cosa, pues dice, bueno, es que como lo han hecho otros países como Italia, mira, no. La misión, no voy a llamar expedición, la misión italiana tiene límites territoriales. Es decir, Italia ha mandado una embarcación para asistir a la flotilla esta hasta que lleguen en aguas internacionales, es decir, hasta que lleguen a aguas nacionales israelíes. Es decir, se van a quedar en Chipre, van a llegar hasta Chipre.
no van a entrar en aguas israelíes porque ¿qué es lo que pasa si entras ahí y hay cualquier tipo de movida? ¿Qué vas a intervenir y vas a crear una situación bélica? Exacto. Por la flotilla. Vas a incurrir en un acto de guerra contra Israel, porque claro, Pedro Sánchez ha dicho, no, es que nosotros vamos en misión de asistencia. Y dices, ¿y asistencia qué es? Es decir, ¿asistencia a qué? Es decir, si Israel los repele y los expulsa de aguas territoriales israelíes, tú vas a intervenir si hay algún tipo, los repele violentamente en el sentido de que utiliza la fuerza para que den la vuelta a los barcos sin que llegara a crear peligro para la integridad física de las personas, tú vas a intervenir, le vas a declarar la guerra a Israel, porque, ojo, eso legalmente es muy relevante, porque si tú mandas a un destacamento, vamos a decir a un buque militar en este caso, a una misión en la que puede estar comprometida la seguridad nacional en la medida en que puede incurrir en algún tipo de actuación bélica, se puede incurrir en una actuación bélica, estás obligado a solicitar la autorización del Congreso de los Diputados. Y eso no se ha hecho. Ejercicio indiscriminado del poder y personalista, sobre todo. Si es que hablabas de la moción de censura, si es que quien la defendió fue Ábalos, y unos meses después estaban mandando una carta al hermano de Delcy Rodríguez para decirle, oye, que esta broma de Guaidó que se tiene que acabar, que queremos ahora relaciones con vosotros, y al poco estaba aterrizando aquí Delcy Rodríguez con una agenda de negocios y política preparada. Si es que de verdad que desde el principio han hecho un ejercicio del poder personalista y yo diría que atroz. Sí, pero y lo que nos queda. Porque claro, estáis hablando de la flotilla, Sánchez, si por él fuese entrar en guerra con Israel para que no hablásemos de todo esto, lo firma. Entonces, además, la UCO, Juanín, también es que qué día Begoña, oye. No, desde luego, ha sido un lunes nefasto negro para ella, sí. Vamos a repasar la UCO también. Sí, porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acredita que el asistente de Moncloa trabajó para los negocios privados de Begoña Gómez. El informe policial recoge cómo la funcionaria Cristina Álvarez se dedicó de forma recurrente a hacer seguimiento de la actividad profesional particular de la mujer de Pedro Sánchez. La otra novedad con Begoña Gómez, lo estamos comentando en esta tertulia, la Intervención General del Estado concluye que se incumplió la ley en el procedimiento que favoreció al empresario Barrabés que ayudó a la esposa de Sánchez a montar su cátedra. Vamos a rescatar precisamente un vídeo en el que Sánchez destacaba la trayectoria y el legado del grupo Barrabés, que era todo un ejemplo, y así hacía publicidad el presidente del gobierno en las ruedas de prensa. Le escuchamos. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, sí, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues, a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Las palabras de Sánchez con Barrabés, claro, ahora tienen más sentido, Chapu. Sí, desde luego sí que la tienen, pero yo tengo mis dudas con el tema Barrabés. Es decir, que si, por ejemplo, una persona que opta a un contrato, una empresa que opta a un contrato, tiene unas cartas de recomendación X y las presenta, el problema es el del que hace la carta de recomendación, no del que la recibe. Es decir, que... Hombre, luego es que también la que te hace la carta, luego tú le montas... No, es que hay una jurisprudencia que no dice eso. Hay una jurisprudencia que dice, precisamente, no sé si recordamos que Peinado en un principio únicamente investigó por malversación a presidencia del gobierno, por ser el que había contratado a Cristina Álvarez, y fue la propia Audiencia Provincial de Madrid la que lo rectificó y le dijo que tenía que investigar en virtud de la jurisprudencia del Supremo, tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez. Piensa que en el caso de Barrabés estaríamos hablando de delitos como de prevaricación, de malversación. Vamos a ver qué es lo que hay ahí, efectivamente. Claro, también está el que da el contrato, porque recibe una carta de recomendación de Begoña Gómez. Claro, al que da el contrato se le está investigando precisamente, que esa es la prevaricación, porque se alteraron los criterios subjetivos, vamos a decir que se inflaron los criterios subjetivos sobre los objetivos precisamente para premiar a Barrabés sobre otros que en los criterios objetivos habían obtenido una mejor opción. Se suele primar la oferta económica en estos concursos, exacto. Entonces vamos a primar la carta de Begoña. La madre del mal aquí está en que no tendrían que haber sido campos de actuación de la mujer del presidente.
Para empezar. Es decir, la mujer del presidente, oye, pues tú has tenido una carrera que no lo puede, la que sea, y luego la puedes seguir. De hecho, la mayor parte de los cónyuges de los presidentes, de los líderes mundiales, una vez que terminan de ser líderes mundiales, tienen muchísimos contactos y entonces siguen sus carreras más allá. Pero en ese tiempo tienen mucho cuidado con lo que hacen. Desde luego, pues si envían una carta de recomendación, oye, esta ONG trabaja muy bien para que le deis, para que tengan dinero y tengo una foto con ellos, que es lo que suelen hacer los cónyuges de los mandatarios, pues para recibir dinero para buenas causas, pues está muy bien. El problema está en que ella tenía esos negocios privados. A mí el problema no me parece la carta, tanto en sí como el problema de que ella tuviera negocios en los que recibía favores. A mí eso me parece terrible. Cuando están hablando de las 121 cartas de la UCO que ha aportado en su informe, en decenas de ellas hablaba con el rector, su asistente, Cristina, con la firma, Cristina, con la firma, en muchos casos, de Begoña. De parte de Begoña para Mercadona, que adeuda no sé cuánto dinero. Pero sí, la 11 también, han salido un montón de empresas. Y muchos otros sitios que cualquiera que vayamos a hablar nos cuentan que se apareció en el despacho del presidente Begoña Gómez diciendo que quería su dinero. Sí. Patronales, empresas de todo tipo, algunos cedían, pues también un poco por la cortesía de decir, oye, bueno, todo el mundo tiene, el problema es que todo el mundo tiene una cortesía especial con Moncloa. Es decir, yo, por ejemplo, si hoy tuviera una cena, imaginaros, con un montón de amigos o con un compromiso, y yo recibiera una llamada de Moncloa que sé que no va a ser una conversación excesivamente agradable, pues porque no tendrán muchas cosas buenas que decirme, yo anulo la cena. En ese preciso instante me cojo un taxi y me voy a Moncloa. Porque hay una institucionalidad que la gente respeta justo por el hecho de que se toma como un fair play, ¿no? Pero claro, si tú estás entrando ahí a utilizar los medios de Moncloa y a utilizar Moncloa para presentarte como alguien y ganar influencia, pues es de lo que se trata. A utilizar la influencia de la mujer del presidente del gobierno. Efectivamente. A cambio, además, porque en esto consiste el delito que se está investigando de tráfico de influencias, concretamente en el caso Barrabés, luego si queréis, lo dejo a Rubén y luego explico el tema de la malversación, porque no tiene que ver con Barrabés, va por otro lado. Pero en el caso de Barrabés, concretamente, era... Tú consigues contratos públicos por 8 millones de euros a cambio de que luego tú me patrocinas la cátedra. Pero si es que ha habido, este es el círculo. Ha habido vicioso. cosas absolutamente vergonzosas en contratos públicos. Yo quisiera recordar simplemente que el año pasado encargó el Ministerio de Transporte, ya con Óscar Puente, mi paisano, de ministro, una auditoría sobre los contratos de mascarillas y descubrieron una cosa que yo diría que es parecida, solamente en 23 minutos, Ábalos decidió duplicar el gran contrato de mascarillas que le dio a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. La empresa, por cierto, de la que es socio Víctor de Aldama. Eso se señaló y es que es muy curioso porque el día que se publicó la orden en el BOE con las mascarillas que hacían falta, ya habían recibido la carta de interés desde el Ministerio, desde esa empresa, desde la que evidentemente se habían coordinado para dárselo a ellos. Y aquí nadie dijo nada. Pero hay un punto todavía más reciente, que es el del famoso contrato público del túnel de Belate, en Navarra. Hubo hasta 3 personas de la mesa de contratación que advirtieron de que había injerencias externas que llevaban a dar ese contrato a Servinavar, que es una empresa, por cierto, sobre la que se encontró un papelito que decía que Santos Cerdán era titular de una parte, que era la mitad de Santos Cerdán. Entonces, eso al final lo que ilustra... Un papelito, no un sobre contrato. Un contrato, sí. De compra de participación. El papelico. Sí, es Navarra. Pero al final lo que ilustra sobre una forma de gobernar en la que el dinero público es parte de un tesoro, lo tienen en un cofre y, de verdad, en algunos casos lo han repartido de una forma absolutamente arbitraria, discrecional y sobre todo dirigida para personas que estaban en su propio entorno. Y el rizo de eso consiste en la campaña gubernamental de atacar a las empresas que habían formado una UTE con esas empresas, las grandes empresas. Naturalmente, el túnel de Belate no te lo hace Servinavar, que son 4 chalaos ahí en una de esto. Es como si tú y yo decidimos hacer un Fórmula 1, Rubén. Pues no nos va a salir.
Es decir, que tiene que haber una escudería, una serie de ingenieros de Renault o de Ferrari que hagan estas cosas. Son las grandes empresas y llega el sanchismo y dice, oh, grandes empresas corruptoras que vienen aquí. Y entonces vuelve a cargar contra los cenáculos del poder empresarial, la ultraderecha mediática. Y venga, y venga, y venga. Y empiezan a darle al raca-raca de una manera que es absolutamente increíble. Pero a mí me interesa una cosa. Y yo me gustaría no faltar, ¿vale? Porque creo que hay que... no hay que faltar, no hay que faltar. ¿A quién? Pero a mí me interesa una cosa. ¿Qué hay dentro psicológicamente de una persona que llega a la presidencia conyugal del gobierno y dice, yo ahora quiero ser catedrática y quiero ser no sé qué, y ahora me voy a plantar yo en todos los despachos de aquí? Porque asesores hay, y entonces por mucho que el sistema político se haya convertido en una rueda en la que todo el mundo le da la razón al de arriba, siempre hay uno que te dice, Jano, esto no, tío, esto no deberías de hacerlo. Es decir, yo estoy seguro de que alguien le advirtió y le dijo, ¿qué tiene que haber ahí dentro para decir, ¿cómo que no? Claro, complejo de inferioridad. ¿Cómo que no? Que venía del mundo de las aulas. Es que esto enlaza con la malversación. Esta reflexión, que además aquí ya hemos hablado muchas veces de la, psique de Begoña Gómez. Ahí falta Luca para dar el toque psicológico pero enlaza con la malversación por lo siguiente. Creo que ya lo mencionamos en la tertulia pasada, pero creo que es importante volver a recordarlo. Cristina Álvarez no es aunque la contrató presidencia del gobierno con un rango altísimo dentro del escalafón funcionarial, creo que incluso el máximo, y con un sueldo importante, Cristina Álvarez no es ninguna persona totalmente ajena a Begoña Gómez, que pasó un proceso de selección y que obtuvo la plaza grande gracias a sus grandísimos conocimientos de protocolo. No. Cristina Álvarez era amiga de Begoña Gómez antes de que Begoña Gómez llegara a Moncloa de la mano de su marido como cónyuge. De hecho, Cristina Gómez trabajaba con ella en Inmar, que es la consultora que crearon para Begoña cuando ya Sánchez se relanzó como candidato a la presidencia para que no estuviera vinculada a las gestiones de la sauna de su padre. Entonces le crearon una consultora, que es Inmar. Una de esas trabajadoras era Cristina Álvarez, la que ahora es la famosa asesora investigada con ella por malversación. Y otra de las que trabajaba en esa consultora era la hermana de Cristina Álvarez. La hermana de Cristina Álvarez ha acabado trabajando, adivina dónde, Chapu, en la Cátedra de Transformación Social Competitiva para la Universidad Complutense. Qué mejor lugar. Qué mejor lugar. Cristina Álvarez pasa de ser su compañera laboral a ser contratada por presidencia del gobierno para realizar labores de protocolo, porque recordemos que la mujer del presidente del gobierno no tiene ningún perfil institucional, pero evidentemente, siendo quien es, pues asiste a actos, a recepciones. Tiene agenda. Entonces, a Cristina Álvarez la colocan ahí para gestionarle la agenda. Hay mucha gente que dice, bueno, la UCO, ¿qué es lo que ha dicho? Ha encontrado 120 y tantos correos en los que en todos realiza gestiones relacionadas con la cátedra másteres de Begoña Gómez. Esto Begoña dijo que era favores puntuales. Sí, favores puntuales. Esporádicos. Escucha, y en algunos directamente pide dinero y se informa incluso sobre los emolumentos que tiene que percibir Begoña. Son 120 y tantos correos de 2021 hasta la verano de 2024, nada menos. Y dicen, bueno, al final, si haces la media, que yo ya he visto estos, son 3 correos al mes, más o menos, y además es que los hacía desde su correo personal. Oiga, mire, lo de que lo haga desde el correo personal en horario laboral precisamente es indicativo de lo contrario, es que intentaba encubrirlo. Es decir, no abracen ese dato para desmontar la malversación, porque precisamente que tú en horario laboral mandes un correo para hacerle un favor a la señora para la que trabajas, para que no vean que lo estás haciendo desde la cuenta de Moncloa, huele rarito, huele rarito. Y luego es que no estamos ahí, bueno, es que es esporádico, hombre, esporádico
jolines, de 2021 a 2024 estuvo mandando correos. Y claro, estamos hablando de los correos. Más de 120 como si correos. todas las gestiones se hicieran por correo, cuando Eso aquí es. todos hacemos gestiones a través de otros medios como WhatsApp. Estamos hablando únicamente, se han analizado los correos. Yo quiero hacer aquí hincapié en que desde el principio ha habido una campaña machacona contra el juez instructor, contra Juan Carlos Peinado, soslayando, punto número 1, que estamos en fase de instrucción y que en fase de instrucción únicamente hay que apuntalar indicios, es decir, si hay indicios de delito, sigo la tramitación pertinente para que los investigados acaben en juicio, se abre juicio oral. Si no hay indicios de delito, archivo. Entonces, aquí se le ha hecho una campaña, yo creo que ni la de Marino Barbero en su momento, yo no he visto nada igual, increíble contra este juez instructor, y ya no solo es que lo esencial de su instrucción lo haya venido apuntalando la Audiencia Provincial de Madrid, que ya sabemos que lofer, fachas, no sé qué, es que ahora también la Fiscalía Europea. Y esto que ha salido hoy, el informe de la AUCO, lo que revela es que efectivamente hay indicios suficientes para apuntalar la instrucción por malversación con independencia de lo que luego suceda, cuál sea el resultado del juicio, que es donde se practica la prueba. Ahora no se necesitan pruebas, se necesitan indicios. ¿Os acordáis de la cosa al juez Lamelas y a la juez Zelaya? También, parecido. Es que no hay nada, de verdad Parecido. que no hay nada... Sí, pero es verdad que con lo de Peinado van fuertes. No, ha sido O sea, increíble. lo de los dos DNIs estuvo bien tirado. A mí ese fue la que más me gustó, que es un espía ruso que ha venido aquí. Pero es que con esto ha seguido Javier Ruiz, la televisión espantosa, Ahora hoy. Quisiera comentar una cosa. Por supuesto, Javier Juanín. Su presentador y luego- favorito, además. Sí. Juan Carlos Peinado se querella contra Radio Televisión Española. El juez la presenta contra el ente público por el delito de injurias y calumnias. La acción judicial incluye a varios colaboradores de dicha cadena y pide además 120.000 euros como indemnización. Así lo contaba esta mañana el presentador Javier Ruiz, siempre al servicio de la verdad, en el programa Mañaneros de Televisión Española. El juez Peinado ha planteado un acto de conciliación, demanda posterior a colaboradores de Televisión Española. Por lo que han expresado aquí, hay una estrategia judicial muy clara. 120.000 euros reclama a Ernesto Ekaizer o a Pablo Iglesias por sus comentarios, en este caso en el programa Malas Lenguas. El juez Peinado, que ha multado a los abogados por hablar, se ha demandado a periodistas por opinar, ahora a analistas y canales de televisión por expresar lo que opinan sobre su gestión. En fin, está siendo tremenda la gestión del juez Peinado. Está siendo muy agresiva en todos los frentes. Cómo gesticula, me pone los nervios como gesticula, Rubén. O cuando bueno, en general todo. hace de cómplice del mal poniéndose el dedito aquí y no corta o dice, ojo, cuidado. Yo quisiera simplemente subrayar algo. ¿Qué te pasa por la cabeza para hacer, de verdad, para ser periodista y terminar haciendo lo que hace Javier Ruiz en un momento en el que sabes que te va a señalar para el resto de tu Es lo que te pasa por carrera? el bolsillo, no lo que te pasa por la pero cabeza. ese Rubén. programa cuesta a los contribuyentes españoles 6,3 millones de euros solamente entre enero y agosto. Ese programa, en estos meses, ha contado cosas como aquello de el famoso bulo de la bomba Lapa de un capitán de la UCO, del capitán Bonilla. Ese programa habló de que no existía riesgo de apagón. Bueno, incluso antes de ese programa lo dijo. Ese programa habló, en la operación Retorno de Semana Santa, de que lo que había sucedido en el tren no había sido el enésimo desastre porque evidentemente la infraestructura le falta mantenimiento y le falta buena gestión, y habló de que había sido un sabotaje que lo tuvo que desmentir Óscar Puente posteriormente. Ese programa que hoy dice que les han demandado el Peinado, el juez Peinado, por opinar, no es cierto. Cuando tú difamas, claro, sí, evidentemente cuando haces el ejercicio de forar hablas, claro, pero a nadie le demandan por hablar, a alguien le demandan por difamar. Entonces, yo muchas veces me pregunto, cuando esta gente se apaga los focos, cuando se levanta de la mesa, cuando sabe que una vez más ha mentido e intoxicado a la opinión pública, cuando sabe realmente que ha colaborado en aquella falacia, que es que la corrupción del gobierno, la presunta corrupción, se debe a una conspiración que existe por parte de poderes oscuros, no definidos, indeterminados, contra el gobierno. Esa gente de verdad está tranquila de estar cobrando dinero público, dinero de los contribuyentes que se lo quitan del bolsillo para pagarle a él, y hacer esa absolutamente lamentable labor y intoxicar de esa forma a la opinión pública, apartarle de la verdad cuando tú eres periodista. Bueno, la semana pasada el propio Javier Ruiz es el que decía que lo de Peinado, de esta malversación, que vaya a un jurado popular, era la excepción,
no es la excepción, es que no puede ser de otra manera, y que él había decidido, el término fue derrape judicial. Derrape judicial. Pero es muy curioso porque... Es decir, por ley es así, o sea, no tiene que decir nada al juez Peinado. Cuando surgió la noticia, lo primero que hice fue escribir a Lupe. Digo, ¿qué es esto, Lupe? Lupe, como sabe, pues me lo explicó. Pero ni derrape ni leches. Es decir... Yo, de hecho, fui la primera que les dije a todos, no creeros lo que está publicando el diario. País fue, de hecho, el que es un bulo. Y yo dije, el único que lo está explicando bien es el País. Sí, sí. Por una vez. Sí, sí, pero es verdad que lo explicó bien. El tema de la acusación popular es muy curioso, ¿no? Como de pronto la izquierda, que siempre intenta en el quicio de sus totalitarismos poner lo popular por encima de la ley, que es, yo creo, pues una de las grandes red flags, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que el pueblo quiere... Esto da igual, porque el pueblo quiere, entonces es como asustarte. O sea, si dice el pueblo quiere, no te lo folles. O sea, porque es la gran... censurar el canal. Es la gran... No, perdón. Bueno, pero es activar el fuelle. Sí, claro, no le des al fuelle. No había caído. Lo hemos entendido mal. Perdón, quiero decir que no sigas adelante tu relación con él, porque pondrá en algún momento la voluntad popular suya por delante de tus intereses, ¿no? Ahora mismo reniega de lo popular, es decir, la acusación popular. El jurado popular, te refieres al jurado. La acusación popular y el jurado. Estamos en el jurado. Sí. Y entonces el jurado ahora no nos conviene, porque todos van a ser una pandilla de fachas, cayetaners, no ver gente que se come los jueves por la tarde patatas con cerveza en las terrazas a users, ¿sabes? Y le ponen mejillones a las cosas, ¿no? O sea, una gente como que viene como bajando como de José Abascal, ¿no? Como con una especie de... Las hordas, de gente las hordas, claro. Sí, Y entonces esos rentistas. tienen que ser absolutamente unos fachas que estadísticamente van a empurar a la señora Gómez. Pero entonces hay otra cosa del tema popular que viene de una iniciativa socialista para dar al pueblo, digamos, un papel en la justicia, que es la acusación popular. En enero presentan una proposición de ley contra la acusación popular. Pero resulta que ahora vemos que en otros casos, como el caso de González Amador, la acusación popular son el PSOE y Sumar. Es decir, que bueno, aquí tenemos un problema. Oye, ¿no queríais el pueblo? Pues tomad el pueblo. Ahí hay 9 tíos de Madrid. Entonces ahora dicen, no, las que ahora el pueblo no nos gusta. Porque el pueblo, no hay una mayoría social. No había una mayoría social. Claro, Oye, pues tira con ella, ¿no? ¿Cómo hablaban de manos limpias con el caso de la infanta? Es decir, bueno, pues a donde no llega el poder judicial, claro, llega a manos limpias. Manos limpias. Llega a manos limpias, bueno, pues es lo que siempre yo ha sido. si me dejáis comentar lo de Javier Ruiz, porque es un tema que conozco bastante bien. Lo primero es que no todos los juicios de valor están amparados por la libertad de expresión. Yo siempre lo repito porque es algo que los juristas sabemos, pero debería saber cualquier ciudadano de a pie. No existen los derechos absolutos. Ningún derecho es infinito. Incluso en algunos casos se nos plantean cuestiones respecto a lo más básico y elemental, que es el derecho a la vida. Se nos plantean debates, ¿eh? Así que la libertad de expresión es fundamento de una sociedad democrática para la formación de la opinión pública, pero no es absoluto. Cuando este señor dice que los demandan por opinar, bueno, pues por ejemplo, la opinión del señor periodista Ernesto Ekaizer consistió en afirmar que ese fin de semana el juez Peinado había acudido a la hípica y en la hípica había dicho delante de un grupo nutrido de personas, les había confesado a un grupo nutrido de personas que él con su instrucción iba a conseguir acabar con el gobierno de Pedro Sánchez antes de jubilarse. Esto es para Javier Ruiz una opinión. Él sabe perfectamente que de lo que se trata es de una calumnia. Otra de las opiniones... ¿Y cómo lo sabía? Porque eso lo hay que explicar uno. Tengo fuentes, es veraz, ¿no? Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Estaba disfrazado de caballo ahí. Decir que tienes fuentes cuando no existe un sustento fáctico suficiente, es decir, no existen elementos para dotar de veracidad a esa información. Claro, eso está regulado. Eso está más que regulado. La información veraz es distinto a lo que es la verdad. Eso es. Si te lo han contrastado 2 personas, si es no veraz. hay elementos de contraste y es a mí fulano me ha dicho, oye, pues si a ti tu fulano te ha dicho y no tienes ningún elemento de contraste más para confirmar que eso ha sido así, no te has molestado ni siquiera en intentar llamar al afectado
para que te lo refute o te dé su versión, pues a lo mejor lo que estás haciendo es difamar o intentar difamar. Lo mismo con el expresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que declaró muy alegremente que en su opinión y en la de otros ilustres juristas, el juez Peinado estaba prevaricando. Bueno, Pablo Iglesias probablemente diría, todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el juez Peinado está prevaricando, porque esa es su manera de abordar el Bueno, yo a Kaiser le he escuchado decir en el canal de YouTube de Jesús Cintora que hay un golpe de Estado en marcha. Por parte de la derecha y de la ultraderecha. Entonces, claro, y ahí vincula la acción de la justicia. ¿Qué cosas más raras, qué cosas más raras ves? Yo puedo decir... No, lo vi porque estaba preparando el programa. Yo tengo que traer aquí desmenuzado el material para que la gente vea cómo se mueve Pero la gente. mira, Chapu, yo puedo coger y cuestionar una resolución judicial. Yo puedo decir de un auto de cualquier o de una sentencia de cualquier juez o de cómo está tramitando una instrucción que me parece que me parece equivocada, que me parece excelente pero lo que no puedes es ni insultar, porque no existe un derecho al insulto. La Constitución, el artículo 20 no ampara en derecho al insulto, ni mucho menos puedes imputar delitos, acusar de delitos, salvo que exista una sentencia judicial firme. Y es que a Peinado se le están imputando delitos. Es como si yo ahora vengo aquí y digo, Jano, eres un asesino. Claro. Pero estoy opinando. Como estoy delante de un micro, estoy opinando, es mi opinión, respétala. No, esto no funciona así. Claro, yo entiendo que la libertad de expresión hay que protegerla, pero está regulada. Exacto. Es decir, eso está regulado. Si, por ejemplo, con todo el tema de Mazón y de la juez de Paiporta que está investigando todo el tema de la Dana. Bueno, pues hubo mucha gente, porque había mucha gente cuando uno hablaba con ellos en privado, había mucha gente que cuestionaba que la jueza hubiera desechado rápidamente y a la primera el papel que había tenido, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y ahora ha habido un informe de la UCO que reclama... de la Guardia Civil, de la Guardia Civil, perdón, que reclama que se mire la participación de... Es decir, que hay mecanismos. Yo me niego de verdad. O sea, cualquiera que sea la trampa, yo me niego a pensar que en este país los jueces prevarican constantemente. Porque entonces es la ley de la selva. Y eso es lo que está haciendo, justamente A ver, Pedro los Sánchez. Ailo y lo pasean muchísimo por los canales de televisión de izquierdas. Baltasar Garzón. Por ejemplo, Baltasar Garzón ahora mismo da lecciones de prevaricación. Si quieres un experto, hay que decir que no hay mejor experto en prevaricación que Baltasar Garzón. Claro, pero no se puede decir cualquier cosa, ¿no? O sea, si por ejemplo, y luego está el hecho de la ofensa, ¿no? Yo creo que deberíamos mantener una institucionalidad. Y todas estas cosas que hace un momento parecían muy carcas, cuando decía, qué chorrada la institucionalidad, el respeto, si todos podemos decir cualquier cosa y tal, perdón por mi anterior exabrupto. Pero yo creo que hay que guardar una institucionalidad. A mí me parece romper la institucionalidad del Palacio de la Moncloa, que para sus negocios privados la mujer del presidente reciba allí a las personas con las que tiene que tratar negocios distintos que no sean la presidencia del gobierno. A mí me parece un mancillar y luego está todo el tema de la ofensa. O sea, como si yo ahora digo, pues no se puede decir cualquier cosa. Yo no puedo decir que Kaiser es el payaso Krusty con anfetas, porque estaría cometiendo... No se puede decir. No puedo decirlo. Y a mí no se me ocurriría. No se me ocurriría, tengo que mantener un cierto respeto con las personas, ¿no? Y me denunciarían, pues normal, claro. Pues con toda la razón. Pero como no lo has dicho, no va a pasar. No se me ocurriría. Bajo ningún concepto. Pero es que además a esta conspiración judeo-masónica se van sumando muchas cosas, claro, porque primero era el juez Peinado, luego era ya la justicia, luego la parte conservadora del Supremo. Pero es que hoy te sale Hacienda, que también se suma, y la Fiscalía Europea también, Juanín. Sí, porque ha pedido al Tribunal Supremo que le informe de la investigación sobre Santos Cerdán. El órgano comunitario quiere saber si los pliegos investigados fueron financiados con fondos europeos. En el suplicatorio, el órgano exhorta al magistrado instructor Leopoldo Puente que le informe sin dilación alguna sobre el objeto de la investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados. Santos Cerdán, que saldrá ahora como el hijo pródigo, ¿no? En Navidad volverá a casa, más o menos, ¿no, Lupe? Por lo que tengo entendido. Sí, bueno, es que la prisión provisional tiene un límite. Tiene un límite, claro. Tenemos que pensar que la prisión provisional, al contrario de lo que mucha gente piensa, en especial periodistas,
no es un cumplimiento anticipado de la pena. La prisión provisional solo se puede acordar por una serie de motivos muy estrictos que además hay que interpretar de forma restrictiva, ¿vale? Hay una cosa importante. La semana pasada, el instructor de todo este entramado de Cerdán, Koldo, etcétera, etcétera, acordó la apertura de una pieza separada para, no me gusta la redundancia, pero separar la instrucción, la investigación del caso Mascarillas, que por lo visto ya está muy avanzado y se va a enviar a los investigados a juicio más pronto que tarde, del resto de piezas. Y no se habló apenas de algo que a mí me parece muy llamativo y muy interesante, que es que entre esas piezas se encuentra el rescate de Europa, porque aquí hemos tenido machaconamente a los medios satélites del gobierno diciendo en Europa no hay nada, en Europa no hay nada, porque en un momento determinado la Audiencia Provincial de Madrid le dijo a Peinado que no, que lo que había de Europa no era lo bastante como para abrir una investigación, no había indicios preliminares sólidos como para iniciar una investigación. Pues ¿qué tendrá Leopoldo, el juez Leopoldo Puente, en la causa? Que él sí que ha abierto una pieza separada para investigar el rescate de Europa, el rescate de Plus Ultra. Ojo ahí. La intervención del número 2 de María José Montero en... María Jesús. María Jesús Montero, Marisú, para concediendo favores a empresas del entramado de Aldama y conseguir determinados aplazamientos o prebendas de Hacienda. Es decir, estamos hablando de una investigación de una magnitud que yo creo que ahora mismo no somos capaces de abarcar. Y ojo, y esto os lo digo en exclusiva, a mí me dicen que esta semana sale el informe de la UCO de Ángel Víctor Torres y que viene muy cargado. Eso me han dicho, a ver si no mis fuentes no se equivocan. El de Armengol, y luego están también pendientes el del patrimonio de Pero el de Cerdán Armengol es que no sé si viene con indicios de delito o no, pero el de Ángel Víctor Torres, por lo visto, sí. Pero luego hay cosas... esta semana. Esta semana me han dicho. Pero detrás de esa descripción, que hay otras cosas que son legales, que también han hecho y que además las han hecho desde el principio. Yo recuerdo que me contaba una persona que Iván Redondo, nada más entrar en Moncloa, él se obsesionó con que tenía que haber medios muy escorados a la izquierda en la defensa del gobierno en concreto, porque consideraba que la derecha lo sabía y empezaron a inyectar dinero sin ningún problema para tener esos medios de comunicación. Ya no solamente, y reitero porque me parece una cosa que es fundamental, cómo recompusieron relaciones con Venezuela a los pocos meses de estar en el gobierno, como si Venezuela fuera una prioridad. Por cierto, hablabais de Garzón. Garzón está dentro de los miembros del Grupo de Puebla también. Simplemente el principal lobby de Latinoamérica. Pero es que luego hay operaciones. ¿Por qué el gobierno quería tomar el control de Indra y lo hizo de esa forma, cargándose a los consejeros independientes para que no tuviera ahí ningún tipo de oposición? Y lo hicieron porque sí, con dinero público, porque eso se compró, las acciones se compraron, el incremento accionario con dinero público. ¿Por qué? De repente es el primer gobierno desde uno de los gobiernos de Franco en comprar acciones en Telefónica. ¿Por qué de repente considera que Prisa están en peligro de perder el control de Prisa y empiezan a maniobrar para arrinconar a un inversor privado como su presidente y para hacer que coloque en puestos estratégicos a los que ellos consideran oportunos? Y luego hay cosas que han obedecido a modificaciones legales. De verdad, la forma escandalosa en la que tomaron el control de Radio y Televisión Española, de la CNMV, de la CNMC, es que se han adueñado del Estado. Y eso forma parte de un modus operandi en el gobierno que, reitero, y perdonad porque me estoy reiterando ahí en el concepto, pero es que creo que es fundamental porque encaja con lo que hemos conocido de Begoña Gómez. Con la llegada al gobierno se han pensado que el Estado es suyo. Y a partir de ahí lo han administrado en función de sus intereses. Y los Paganinis, los contribuyentes. Hay mucho más intereses que los suyos. Yo creo que uno de los riesgos que existen en todas las democracias es que gripen tres discos, ¿no? Y un disco es la persona que está en el poder, otro disco es el partido y otro disco es el gobierno. Y ahora mismo están los tres absolutamente pegados el uno al otro. O sea, ni con una ganzúa uno podría separarlos, ¿no? Pero todas esas cuestiones
a las que tú aludías y con la que yo estoy de acuerdo, que hablan de la colonización de las instituciones del Estado, de la empresa privada a costo en contra del erario. Todas estas cuestiones se hacen con una demostración del poder. Es decir, que no hay una maniobra para cambiar al presidente de Telefónica, que de pronto consigue cambiar discretamente los equilibrios y consigue tener un presidente más afín o que no, bueno, lo que sea, que tuviera con él. Es que llama al otro, a Moncloa, y le dice, estás muerto. Sí, dice en Moncloa. Dice, fuera, el siguiente. Todas estas cosas tienen que ver, pues eso, con la cosa chorrafuerista de la que tú hablas, ¿no? Que no solamente ejerce el mal de la acción, sino que produce una desinstitucionalización que es terrible, porque es muy difícil construir una institucionalidad. O sea, el espacio público, el espacio de los partidos, de las instituciones, todas esas reglas, todos esos consensos, todas esas costumbres, todo ese fair play se construye de manera muy difícil, pero se destruye en 2 tardes, ¿no? Y eso es lo que veo yo ahora, ¿no? Que el golpe ya no se trata tanto de que se ha logrado el control de Telefónica, porque todos los gobiernos intentan tener más o menos gente que esté en las grandes empresas. Ya no solamente se trata de que tú hayas puesto en el Banco de España al que era tu ministro, o alguien favorable. Es que has puesto al que era tu ministro. Es que al otro le has cortado la cabeza a Moncloa. Es que has hecho todas estas cosas que destruyen la institucionalidad, porque el siguiente va a estar obligado a hacer lo mismo. Y las han hecho con el favor, y es lo que decía Lupe antes, de gente de los propios gremios, de la gente de la propia judicatura, de periodistas, de empresarios. Para tomar el control de Telefónica, los bancos que están en el Consejo de Administración tuvieron que dar su visto bueno. Y le llamaron a Payete y él no estaba. Ese día no estaba. Había mandado el número al jefe del gabinete de la oficina económica, a Manolo de la Rocha, para decirle a Payete, oye, mira, que mañana no te Es verdad, que fue de la Rocha. Que te vas, sí. Y estaba ahí con el antiguo consejero de... O sea, lo despidió el servicio. Sí, es que ahí está. Es decir, tú no eres tan importante. Mira, aquí te mando aquí a este que, bueno, pues a veces... De la Rocha, el hombre de confianza de Zapatero. Siempre. Por ejemplo, claro. Pero sobre esto que estás comentando, es verdad que también incluso en las cuestiones electorales, hace años te planteaban, ¿tú crees que las elecciones son limpias en España? Y dices, sí, independientemente te gustase más o menos el resultado. Bueno, ahora ya, yo sí, ya no lo digo. Y en esta línea nos pregunta uno de nuestros socios, Juanín. Sí, tenemos pregunta de un socio en este lunes 29 de septiembre. Se llama Luis y nos pregunta precisamente sobre las próximas elecciones generales en España, cuándo se celebren y si va a ser o no un proceso limpio. Esta es la pregunta. Mensaje para En Libertad. Hola, Jano. ¿Realmente creéis que las próximas elecciones van a ser libres y no un pucherazo electoral? Viendo lo que ha dicho Aldama hoy, lo que sucedió en las previas, el voto por correo con la PSOE, Correos, Indra y la necesidad de esta gente de seguir blindada en el poder, ¿realmente no es absolutamente ridículo seguir hablando de las futuras elecciones? Es que hoy Aldama, lo hemos puesto antes, ha estado en una entrevista en la COPE. Y entonces ha soltado directamente que hubo un pucherazo. O sea, que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones. La verdad es que luego Bustos, en vez de repreguntarle, ha dicho, bueno, ¿y la financiación ilegal qué? Digo, pero me coño, o sea, te está diciendo que había un pucherazo y no sabemos a qué se refiere. El voto por correo, que es verdad que hubo récord de participación histórica. Hombre, de un tipo como Sánchez, de todo lo que estamos hablando, Chapu se estrenaba hoy, pero llevamos hablando mucho tiempo. Chapu lo hace en el ABC y ahora también tu canal de YouTube. Mira cómo me metí la cuña mía. Dale like, suscríbete. Ahora luego lo volvemos a contar. Pero ahora que dices, lo que más le interesa a este tío es el resultado electoral. Él mismo salió reconociendo que es verdad los mensajes de Santos Cerdán a Koldo, diciendo, hombre, es verdad, fueron 2, pero yo gané por más. Como diciendo, o sea, tío, el presidente del gobierno que te reconoce públicamente, bueno, sí es verdad, un par de votitos sí que robamos. Claro, que tú me digas, ¿tú crees que va a ser capaz de amañar unas elecciones la PSOE? Mi respuesta es sí. Me dices, ¿crees que van a ser limpias? Yo la mano en el fuego, Marisú por todos, que mira cómo está abrasada de arriba abajo, yo no la pondría. No, es que van a poner un food truck de manos, ¿vale? Van a poner un food truck de manos que han puesto la gente en el fuego, porque ya, yo desde luego ya no la pongo por nadie, por mi familia solamente, y puedo llevarme algún susto.
Aquí, o sea, yo no. O sea, no. Va, Jano, yo no me trago, o sea, no quiero considerar como fuente válida a Víctor de Aldama. No, yo Aldama no, yo no digo que Aldama. Yo digo que a raíz de Aldama claro, pero que se quiere hacer famoso o ser más famoso todavía es muy curioso porque suelta bombas, pero no lo prueba. Claro, esto, claro. Tú traes ahí, dice que hay un pucherazo, pues ponlas encima de la mesa, aquí están las pruebas de que ha habido un pucherazo. O sea, yo no digo que haya habido un pucherazo porque no lo puedo decir, o sea, si no sería como Aldama. Decir, ha habido un pucherazo en España, hombre, saldría y diría, las pruebas están aquí. Ahora, desde luego, si considero no me quedaría loco, ¿eh? Si o sea, no me quedaría loco, no diría, ¿cómo? Claro, o sea, yo sí considero que ha podido haber un pucherazo, no es por Víctor de Aldama. No, claro. No, si lo considero es porque ha habido un pucherazo previo. Entonces, si tú te haces un pucherazo a los mismos de tu partido, ¿por qué no le vas a hacer a los demás? ¿Sabes? Claro, es eso. Con lo cual, la intención puede estar ahí. Si hay intención y hay... tradición y hay, bueno, pues un ánimo de hacer un pucherazo dentro del propio PSOE, pues puede ser posible que esa misma gente conserve el ánimo de hacerle a toda España lo que le hicieron al PSOE, con lo cual no va absolutamente desencaminado. Por otra parte, es mucho más difícil, naturalmente, hacer un pucherazo a nivel nacional que a nivel nacional, ¿vale? Entonces hay que ser razonables con esto. Es muy difícil. ¿Que alguien haya intentado? Pues sí, se ha visto casos de votos que van para arriba, que van para abajo, que de pronto aparecen cosas raras, que dices tú, ¿y esto cómo es? Eso sí es posible. Pero voy más allá y lo enlazo con lo anterior. Esto a los conductores os fastidia un montón cuando dice, voy a enlazarlo con lo anterior. Joder, ya ha dicho lo anterior. Pero, Jano, permíteme. No me claro. Enlazo con lo anterior. Nadie hace X años, si yo digo ahora, oye, o esta persona, que no me acuerdo cómo se llamaba él. Luis. Si Luis dice, oye, ¿creéis que puede haber un pucherazo del PSOE o que ha podido haber un pucherazo que puede suceder? Hace 10 años, todo el mundo hubiera dicho, ¡anda ya, venga Luis! Pero tú estás mal de la cabeza o qué? Ahora no, porque está el mancillamiento del espacio público, de las normas, del fair play y de la institucionalidad, que ya cualquiera pues dice, pues mira, yo espero que no, por supuesto, y creo de verdad que no. Desde luego no tengo ninguna prueba yo de que eso haya sucedido. Pero claro, no respondes de una manera tan segura. Dudas, sí. Es decir, igual no hubieras puesto hace 10 años el mensaje, Juan, igual no hubieras puesto el mensaje de Luis. Porque hubieras dicho, qué locura esto. Este tío es un tío que abre la tapa del váter y oye a Bob Marley. O sea, ahí es donde hubiera quedado para ver dónde estamos. Es decir, dónde está la degradación de todo. Total. Bueno, partiendo de que efectivamente ahora mismo no podemos poner la mano en el fuego porque seguramente nos quemamos. Hemos estado comentando que se han borrado metadatos. Alguien en la administración ha borrado metadatos de unos contratos en un proceso de adjudicación pública, ¿vale? O sea, partiendo de eso. Coño, el fiscal, y de que, por ejemplo, en Correos estuvo de director durante todo ese tiempo un grandísimo amigo de Pedro Sánchez y que trabajaba ahí nada menos que la fontanera, es decir, la gestora de la cloaca. Partiendo de eso, hay que diferenciar dos aspectos. Porque Víctor de Aldama lo que ha dicho es que Indra ha manipulado los votos. Entonces, esto me parece francamente difícil porque es que Indra no cuenta votos. Cuenta votos, claro. ¿Vale? O sea, no sé si se está refiriendo a otro aspecto de las elecciones que tenga encomendado Indra por contrato, pero desde luego el del cómputo de los votos no puede ser. El otro aspecto, ¿cuál es? El del voto por correo. ¿De acuerdo? A mí, cuando se celebraron las elecciones de julio de 2023, como yo siempre me gusta ir por delante y decir cosas que nadie se atreve, porque en aquel momento había que decir, ¡oh, inmaculada democracia, qué bien ha funcionado todo! La fiesta de la a mí me parece francamente escandaloso que en unas elecciones que se convocan a finales del mes de julio, precisamente para... yo iba a decir incentivar o promover el voto por correo, pero yo creo que más bien se hizo para colapsar el voto por correo y que mucha gente no fuese a votar. En esas elecciones hubo mucha gente que solicitó el voto por correo y no llegó a poder votar. Y que no llegó a poder votar. Estamos hablando nada más y nada menos que de 300 y pico mil personas. Eso ya es alterar. Entonces yo pedí ahí, y lo tengo por escrito, no sé, una investigación, una auditoría, no sé, a lo mejor es mucho pedir, para confirmar que efectivamente desde Correos se hizo lo que buenamente se pudo
y que no se llegó por irresponsabilidad del presidente del gobierno a realizar la convocatoria electoral a finales del mes de julio y no porque se propició que eso no sucediera. Creo que lo que haya 300 y pico mil personas que no pudieran votar amerita una investigación. Lo que diga o deje de decir Víctor de Aldama, pues me parece francamente ganas de obtener casito, y me parece bastante más lamentable lo que ha señalado Jano, que el periodista no le repregunte ni le pida, oiga, usted sabe de sobra que Indra no cuenta votos, ¿a qué se refiere usted con Indra, con las urnas de IFEMA, etcétera, etcétera? O sea, pues no le ha repreguntado, me ha llamado mucho la atención. A mí también, porque estaba en la entrevista, una hora completa, y que usted ha dicho, es una acusación muy grave. Y dice, bueno, ¿y la financiación? Digo, coño. O sea, vale, sí, pero es justo el tema de, si tú dices esto, ¿qué pruebas tienen? Porque esto, como el de Indra lo cuente. Yo no soy periodista y yo no lo suelto hasta que responda. Es que, de hecho, a un entrevistado que dices hay que exigirle. Claro. Y Aldama se está acostumbrado mucho a eso, a ir los jueves por aquí, los martes por allá. Sí, cuenta sus rollos y se pira. Claro, pero señor, si usted tiene algo, deposítelo en sede judicial, porque a lo mejor está tapando alguna cuestión que los demás nos estamos perdiendo. Yo, desde luego, en cualquier caso, no tengo ninguna duda de que no es que Sánchez sueñe con eso. Es que él ha demostrado que tiene vocación por aplastar todas las voces críticas. Y de hecho, es que ha practicado maniobras que rozan la extorsión. Cuando tú de repente empiezas a disparar a un sector que es crítico contigo, a cualquiera de ellos, a los jueces, a los periodistas o a la oposición, de la forma en la que lo están haciendo, en realidad lo que estás promoviendo es la autocensura, es la inacción, es el que te dejen en el ejercicio indiscriminado del poder. Y eso es lo que hace que determinadas actuaciones futuras no puedan extrañar si nos las encontramos en el escenario, que no hay ninguna prueba, reitero. Más allá de, está muy bien lo que decía Lupe de los 300.000 votos por correo que no llegaron, eso ya es alterar un proceso electoral, por cierto. Pero más allá de todo eso, a mí, desde luego, hay comportamientos que no me extrañarían. Hoy nos encontramos, y ya por finalizar, una cuestión que me parece fundamental. El otro día llega este señor, dice en una entrevista, creo que era Bloomberg, hemos conseguido que el precio de la luz en España baje el 50%. Mentira. Aquí lo reproducen. Hoy nos hemos encontrado que el dato de inflación interanual es del 2,9% superior al del mes anterior. La propaganda siempre lo tapa, o los escándalos lo tapan, o la propaganda lo tapa. Han conseguido, con esa política de propaganda intensa y extorsión todavía más intensa, que los asuntos fundamentales, que son los que tienen que ver con la forma en la que viven los españoles, con su poder adquisitivo, con su nivel de vida, esté absolutamente orillada en el debate. Y eso, de verdad, me parece que es todavía más preocupante. Pues sí, del sanchismo. Yo siempre digo que lo peor no lo hemos visto todavía, ¿eh? Y mira cómo está la cosa, chapu. Pero vamos a dar gracias a nuestros socios y también les animamos a que nos manden preguntas. En este caso damos las gracias a José Luis, Palau, Solità y Plegamans. ¿Dónde está esto? Yo tampoco lo he escuchado nunca. Palau, Solità y Plegamans. Venga, animaros, hombre, con el nombre un poco, ¿no? Baleares. No. Barna. Barcelona. Sí, sí, yo no lo había escuchado nunca. Yo tampoco. Luis. Pero seguro que está guay. Seguro. Esta es la sección del programa en la que quedamos fatal, porque no tengo ni pajolera idea de... No, pero yo reconozco, yo tampoco tenía ni idea, o sea, yo porque lo he leído. Pero porque en este país la gente ya no dice el nombre de su pueblo. Dice, yo soy de un pueblo de Cuenca. Digo, no, hombre, pero dime de qué pueblo es. Bueno, el otro día dije que Arlington estaba en Ciudad Real, o sea, que ya después de todo eso... Luis de Nava, Asturias, Ricardo de Barcelona, Francisco de la capital del reino, Francisco, en este caso de Mendoza, Argentina, expatriado, Juanín. Muy bien. Bueno, o no, claro, pero en este caso no sabemos. Puede ser que sea un argentino fan. Claro, sí, sí. Es que hay gente que es de Uruguay, siendo Uruguay nos sigue, o de Argentina y de Colombia, pues le parece divertido. Hombre, yo también lo vería, claro. Hombre, por supuesto. O sea, la telenovela sanchista está guay. Claro. Dice que coño voy a poner yo la tele si mira lo que tienen montado en España. Esta temporada, además, claro. Personajes nuevos. Promete. Sí. Entonces, pues bueno, no sabemos si es expatriado o no. Pero de Mendoza, Argentina, Javier de Almería, Francisco de la capital del reino, Lorenzo, Igualada, Barcelona, y David de Soto del Real. ¿Por qué te ríes con lo de Soto del Real? Yo simplemente, hablando de todo un poco hoy sobre Begoña. No es David Azara. El hermano, David Azara todavía no ha sido juzgado ni condenado. No hemos hablado de la caravana, ¿eh?
Ay, bueno, Es verdad, sí. Y bueno, y tampoco sí pero sí que hablamos. Hablamos, sí, el pero hoy otro no. día. Y lo del teléfono, que ha estado incomunicado para que no lo geolocalicen y tal, lo publicaba hoy en Trampas Aguas en el debate. Mi sueño. Pero ¿cabe un piano de cola en una caravana? Pues... Sí. Podemos camperizar cualquier cosa. Yo creo que por eso compuso la danza de la chirimoya, porque estaba torcido, que no entraba bien el piano. Hizo... Y eso es lo que salió. En fin, lo contaremos todos y desde aquí queremos mandar un abrazo a Luis Sanz. Pues hablamos de acoso a los jueces. Un abrazo muy fuerte por defender la independencia judicial. Ya ven ustedes qué cosa de fachas y qué locura. Un abrazote muy fuerte a Luis, que es muy buen amigo, ya lo sabes. Y buena persona. Lupe, nos vemos semana que viene. Sí. Rubén, nos vemos el viernes con lo que no te han contado, que ya veremos, porque si hay informe de Ángel Víctor Ángel, pues imagínate. Cambia el tema constantemente. Celebro que no se haya metido nadie conmigo en este programa, por cierto. Gracias. No, y la de la americana ya damos por hecho, pues que en fin, que vas a venir así y ya está. Gracias. Es que no podíamos terminar sin Es que siempre viene con una camisa blanca. Claro, es que Chapo las bromas internas no las pilla uno. Claro. Viene siempre con una camisa blanca. Que le cae muy bien la chaqueta. No le digas eso, hombre, encima tú le des ánimos. Gracias, Chapu, de verdad. De lo poco que merece la pena en esta tertulia, por lo que veo. Pero él dice que no le gusta llevarlo. No, claro, nosotros decimos que así va mucho peor que con su camisa blanca de siempre. Sí, siempre hablamos de su vestimenta o de su peinado. Siempre o de mis gustos culinarios. Pero es verdad, el peinado da mucho más de sí. Pero es verdad que cuando te sientas con una americana, tienes que mirar que no te quede como un barbero. Eso es fundamental. Porque es verdad que si queda muy larga... Sí, eso no. Eso queda como la... Claro, es cierto. Tú la llevas bien. No sé. ¿No? Bueno, ahí, me estoy pasando un poco de calor. Sí, es que yo creo que, claro. Me he cogido la de otoño ya esta mañana, que he visto que hacía fresquito. Te has venido arriba. Y todavía me está apretando el veranillo de San Miguel. Bueno, a ver, frío hace un poco. No, yo voy en tirantes porque es que allí en Alicante... Bueno, Alicante, este fin de semana que estuve en Valencia, un calor de manga calor, corta, decir esto, ¿qué es? Que sí. Sí, aquí. ¿De dónde era el oyente? ¿Cuál de todos? ¿David Soto del Real? No. José Luis Palau Solità y Plegamans. Vale, ahí está. Parece una isla de Micronesia. Es cojonudo el nombre. Ostras, un montón. Sí, Palau Solità y Plegamans. Barcelona. No caben las señales de tráfico. Parece cojonudo el nombre. ¿Está traducido? Es decir... La señal de inicio del pueblo ha tenido que hacer un arco por ahí. Como el de Marbella, de entrada a Marbella. Pues me he metido y tienen una iglesia molona. Porque, no me cabe duda. Sí, en España todos sitios sí, porque digo esto... cosa, ¿eh? Sí, y tenía ¿Y habitantes una iglesia, cuántos? Pues poquitos, te lo voy a decir. Como las islas de la Micronesia. 15.000. Para que luego digan que esto no es un programa de divulgación. Ponlos uno detrás del otro, ¿eh? Bueno, pues esta muchos. sección es la que se Un programa de divulgación geográfica. Sí, es verdad que aprendemos un montón. Bueno, Chapu, tu canal, que lo dejamos en la descripción. Chapu Paulaza, YouTube. Cambia el nombre, tienes que poner una foto de perfil. Chapu Paulaza, like, campanita, todo eso. Es que siempre he querido decirlo. Dale al like y tal. Y suscríbete. Eso es. ¿Cómo hay que decirlo? Dale like y suscríbete. Y que dejen un comentario. Que dejen un comentario amable, a ser posible. Sí, sí puede ser, sí, si no. Pues no. Eso del like y la campanita lo dice mucho un chico que se llama César Blue, que es influencer gastronómico. Y es de los que me gusta, de verdad. Y para que me guste a mí un influencer gastronómico. Muy bueno. Un saludo a César Blue, que no nos verá, pero. Quién sabe. Pero me gusta la fórmula. Sí. Bueno, pues que se suscriban lo primero, pues que vean los vídeos y que te digan. Porque... Sí, oye, si no, luego se pueden desuscribir. ¿eh? Sí, se pueden desapuntar, esto es así. No pasa nada. Sí. Vamos a querer igual. Allá ellos. Tienes que cambiar la foto. Sí, ¿no te gusta? No es que te ponen ahí una C y una P ahí en rojo, pero coño, pon tu cara, tú no sé, ¿no? Te pone el careto. Sí. Vale, ZP, ¿no? No. Es una CHA. Es una cosa un poco... Chapu Paulaza. No, eso tiene... aragonesista. También. También. Sí, es que tienes que cambiar eso. Hay que cambiarlo. Sí. Bueno, pues ya vamos a estudiarlo. Pero bueno, suscríbanse, está en la descripción el canal de Chapu. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Mira, nuestro querido Héctor a los mandos te puede ayudar con la foto de perfil, que es un artista, es el que nos hace todas las cosas a nosotros, molonas. Qué bueno. Así que mira, te puede ayudar, que es buena persona. Lo consultaré conmigo mismo y en mi diván y pensaré sobre ello. Porque es mi identidad, la CHA. Pero eso es una cosa que crees tú que la gente sabe, pero en realidad es una cosa tuya, muy tuya. Vale. Entonces, claro. Héctor a los mandos y nosotros. Regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Muy One Media. Suscríbanse, denle like, comentario, sugerencia, háganse socios y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.